Y seguimos analizando desde el punto de vista psicológico. Y precisamente hemos invitado a Leticia Piñanes. Claro, ayer hablábamos también del caso de la joven Fleitas, de la joven Meli Fleitas, cuyo cuerpo fue encontrado en la víspera, es decir, restos fueron encontrados que apuntan a que sería de la joven. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo está toda la teleaudiencia? Y bueno, hoy estamos acá para analizar y dar el punto de vista también científico, Sí. de todo lo que es los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Que realmente es muy necesario conocer rasgos específicos que se dan en la conducta o en el comportamiento criminal o de tanta violencia que se ve hoy día en nuestro medio. Claro, porque días atrás ya la licenciada Leticia estaba analizando con nosotros este quíntuple homicidio y hoy lo vamos a volver a analizar ya porque hoy se suma otro elemento de análisis en la semana y tiene que ver con el hallazgo que se produjo días atrás, ayer específicamente por parte del Ministerio Público y la Policía, y que data prácticamente de un año atrás con la desaparición de la joven Meli Fleitas. Y aparentemente, de acuerdo a todos los datos, apuntan de que la pareja, Jaime Fernández, sí era una persona agresiva, violenta. ¿Cómo se detecta a tiempo cuando una persona tiene estos trastornos, licenciada? Sí, lo primero que nosotros tenemos que saber, que tenemos que manejar, es que cuando hablamos de personalidad, hablamos de un conjunto de rasgos que nos caracteriza o que nos define nuestra forma de ser. Sí. Ahora, cuando todos tenemos una forma de ser, digamos, o rasgos comunes, pero cuando es un trastorno, cuando esos rasgos realmente interfieren negativamente o están alterados, interfieren en las áreas de nuestra vida. O sea, un trastorno es un trastorno cuando interfiere en tu área familiar, laboral, social, en las diferentes áreas de tu vida interfieren esos rasgos. Nosotros dentro de lo que es la psicología manejamos un manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales y dentro de ese manual tenemos los trastornos de la personalidad que se dividen en tres grupos. Están los trastornos que se dividen por rasgos de tener comportamientos excéntricos o extraños, y están los comportamientos del grupo B, digamos, que tienen comportamientos dramáticos e impredecibles, y están el grupo de comportamientos de trastornos que tienen comportamientos, paranoides y también un poco temerosos y ansiosos. Dentro de esos tres grupos de trastornos se ve una cantidad se dividen esos trastornos y se pueden ver, por ejemplo, en estos hechos de violencia se ve mucho el trastorno de la personalidad antisocial, donde la persona tiene rasgos en donde no puede respetar las reglas, en donde utiliza muchas mentiras, manipulaciones, y todos esos rasgos de romper reglas y todo eso se ve ya en la infancia y eso se va desarrollando en la adolescencia. Estos trastornos tienen causas y tiene también tratamiento, ¿verdad? Podemos ir analizando cada uno de estos trastornos, pero lo que más se ve son los trastornos, digamos, de la personalidad violenta, antisocial, y los trastornos de la personalidad, digamos, psicópata, violenta, ¿verdad? Licenciada, ahí me gustaría interrumpir brevemente, porque ya en varias ocasiones escuché de manos de profesionales que tratan la cuestión de la siguiente manera. Cuando hay una conducta, ellos te alertan, cuidado que eso no se transforme en un trastorno de personalidad. Claro. ¿Por qué se plantea de esa manera? Claro. O sea, que con la conducta uno ya puede determinar que necesita ayuda, Sí. y que hay que evitar que eso se convierta en trastorno, porque el trastorno ya no se vuelve. ¿Cómo es la cuestión? Claro, o sea, nosotros tenemos que hablar que dentro de los trastornos de la personalidad, una de las características es que no hay pérdida del juicio ni del contacto con la realidad. O sea, la persona se da cuenta de que lo que hace está mal, ¿verdad? O sea, los trastornos de la personalidad no están dentro del paquete de trastornos de psicosis, donde sí hay pérdida de contacto con la realidad, por ejemplo, una esquizofrenia. Sino que los trastornos de la personalidad, la persona se da cuenta de que su conducta está mal. Entonces, todos podemos tener algún rasgo, alguna vez todos mentimos, alguna vez todos tuvimos algún error, alguna equivocación, ¿verdad? Pero cuando se convierte en trastorno, ya cuando se altera las áreas o el relacionamiento interpersonal de ese individuo
con los demás. Y se va viendo, digamos, en la conducta dentro de la escuela, de los amigos, dentro de la familia, ya se va viendo. Por eso que el profesional puede advertir que ese comportamiento puede llegar a convertirse en un trastorno que puede bloquear el relacionamiento interpersonal de ese adolescente, de ese niño o de ese adulto, ¿verdad? Entonces es que advierte. Eso se puede dar de muy niño. Por ejemplo, un niño de 8, 10 o 12 años ya puede tener un trastorno de personalidad. Claro que sí. Nosotros tenemos que saber que para la construcción sana de la personalidad de un niño interfiere muchísimo lo que es la figura paterna y la figura materna. Hoy día no se habla de padres biológicos, se habla de figura materna y figura paterna. Los dos cumplen el pilar o los pilares fundamentales para la construcción sana de esa personalidad. Entonces muchas veces se ve dentro del núcleo familiar maltrato, violencia o muchas veces abandono en la parte afectiva del niño, ¿verdad? Y ese es un determinante y una causa principal de que se puede ir originando un trastorno. Entonces el niño comienza a tener rasgos en su comportamiento, ¿verdad? Y diferentes tipos de rasgos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver rasgos de trastornos de la personalidad esquizoide, por ejemplo, donde la persona tiene conductas extrañas. Ejemplo, comienza a ponerse su ropa al revés, ocurrencia. Se pone su ropa al revés, tiene conductas extrañas que llaman la atención. Entonces eso es indicativo de que le llevan al consultorio y se va estudiando cómo se va desarrollando eso hasta convertirse en un trastorno. Sobre todo me gustaría saber, licenciada, porque me da la impresión que hay un hilo muy delgado que divide, por ejemplo, en una etapa que es tan difícil, la adolescencia, y esa rebeldía que los caracteriza, que muchas veces usan ropas al revés, sí, hasta ropa sucia, y no quieren sacarse esa ropa sucia porque me tocó. ¿Cómo definimos lo que sigue siendo normal, sí, con lo que ya tiene que ser una alerta? Pero vamos a establecer primeramente un vivo y ya después nos va a responder esta consulta la licenciada Leticia Piña. Asesinato. Hablábamos también del caso de la mujer que había dado, no, en realidad estamos hablando de aquella mujer que había asestado más de 14 puñaladas al cuerpo de su pareja, y posteriormente hoy estamos abordando el caso Meli Fleitas, claro, por su desaparición de aproximadamente un año, el hallazgo que se produjo de los restos óseos y toda esa vida casi de ocultismo que llevaban como pareja con este joven de nombre Jaime Fernández, porque las personas con quienes pudimos conversar también hablaban de eso, una relación muy encerrada, de ciertas características. No se refiere a la música ni al estilo de la música, sino al estilo de vida que llevaban, que era muy llamativo, licenciada. Sí, realmente, cuando algo es muy clandestino, hay falta de comunicación, realmente eso llama también la atención, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Respondiendo a tu pregunta anterior de cuáles son los criterios diagnósticos, como uno se da cuenta que unos rasgos en la personalidad que son comportamientos extraños o violentos, como uno sabe o determina que se está convirtiendo en un trastorno. Cuando ese comportamiento extraño, ese comportamiento agresivo, ya es inflexible y es desadaptativo, y eso persiste. Por eso un trastorno de la personalidad cumple el criterio diagnóstico cuando es desadaptativo e inflexible. Entonces eso se va arrastrando durante un largo, meses, años, ¿verdad? Esa conducta violenta de mentir, de repente robar, eso es dentro de los trastornos, el trastorno específicamente de la personalidad antisocial. Otro trastorno de la personalidad importante que se suele ver en el medio y que tiene conducta impredecible es el trastorno border, que es el trastorno límite de la personalidad, en donde el individuo, el sujeto que padece este trastorno, tiene que vivir emociones fuertes, siempre está al límite, por eso se llama trastorno límite de la personalidad. Busca cortarse, busca llamar la atención, busca pelea con la pareja, con compañeros de colegio, pelea física, verbales también. Está como siempre al borde, tomando riesgos, por eso se llama así este trastorno. Y esa conducta es totalmente persistente
solamente en el sujeto, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los criterios que se tiene para diagnosticar, ¿verdad? Todos podemos tener algún tipo de rasgos, pero cuando eso ya es inflexible y desadaptativo, influye en las áreas de nuestra vida, ya ese trastorno no nos permite trabajar, estudiar, tener amigos, tener pareja, tener una vida normal, entonces ya se le llama trastorno. Es así. O sea que ahí eso ya es una situación bastante grave. Exactamente. ¿Eso aquí en la adolescencia se puede dar esto? ¿En la niñez también, licenciada? Sí, justamente como decía hace rato, esto se da, la personalidad es algo que se construye. La identidad de cada ser humano es algo que se construye y la figura paterna y la figura materna es fundamental para esa construcción. Entonces muchas veces cuando en el núcleo familiar hay maltrato, hay abandono afectivo, hay descuido, a veces hay sobreprotección, se va desarrollando ese trastorno, se va construyendo ese trastorno que se ve transferido en la conducta ya de un niño adolescente. Pero generalmente el criterio diagnóstico se da más o menos para darte una edad a partir más o menos de los 20 años, ¿verdad? Donde ya se ve que la conducta de ese ser humano está interfiriendo, está alterando en sus relaciones interpersonales. Entonces a esa edad, a veces preguntan también en quién se da más, en hombres o mujeres, y hay ciertos trastornos de la personalidad que se ven más en hombres, ¿verdad? Justamente, y otros en mujeres. Por ejemplo, se ve más en mujeres el trastorno de la personalidad narcisista, por ejemplo, el trastorno obsesivo de la personalidad, ¿verdad? Que no es igual al trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Hay dos trastornos que se llaman igual en psicología: el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad, y el trastorno de la personalidad obsesiva, donde la persona es súper correcta, le gusta la limpieza, es perfeccionista, inclusive ese trastorno es muy aprobado socialmente. Eso se ve más en mujeres, por ejemplo. Se ve más en hombres el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno límite de la personalidad, se ve más. Qué bueno, el programa es importante escuchar tanto de ustedes y de los profesionales sus puntos de vista. Se nota en la doctora su capacidad y conocimiento de la profesión. A ver, tenemos más mensajes que están viendo. Hola amigos y señores del programa, viéndolo desde Caballero Pueblo, Damián y Frede. Saludo a la gente de Caballero que se comunica con nosotros también a través del WhatsApp. Buenas noches. ¿A lejos se puede notar la personalidad? Es la pregunta. Por ejemplo, los que cercenan su cuerpo con tatuajes, ¿acaso el cuerpo no es templo del espíritu? Bueno, ahí hay mucho debate con esas cuestiones, ¿verdad? De tatuajes y todo eso. La salud mental y la ciencia de la psicología siempre va a apuntar a una palabra clave, que es el equilibrio. Tatuarte todo el cuerpo no es equilibrio. Claro, ningún extremo es bueno, ¿verdad? Yo siempre digo, mi criterio, digamos, profesional, que apunta al equilibrio, siempre un tatuaje, un aro puede ser un adorno del cuerpo. Un detalle. Un detalle, un adorno. Es como decorar tu casa, ¿sí? Pero cualquier cosa que vaya al extremo siempre va a ser dañino y no va a ser sano.